un alto funcionario salvadoreño que presentó en la Embajada de Estados Unidos en San Salvador para compartir información. Aquí empezaron a mencionar lo del funcionario salvadoreño, que nosotros ya sabemos que es Osiris Luna. Repito, la primera administración de Trump recibió una advertencia sobre el pacto secreto ya en agosto del 2020 de un alto funcionario salvadoreño que se presentó a la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador para compartir información. Al año siguiente, es decir, el 2021, perdón, ando un poco jodido el pecho, el Departamento del Tesoro sancionó, el Departamento del Tesoro, sanciones impuestas en ese mismo funcionario y otro importante ayudante de Bukele después de determinar que habían ofrecido dinero a los líderes de la MS-13, teléfonos móviles y prostitutas en la cárcel a cambio de su ayuda para recibir la tasa de homicidios, para bajar la tasa de homicidios, para reducir la tasa de homicidios y obtener votos. Aquí está mencionando parte del hilo que nos compartía Revista Elementos. Investigadores federales estaban examinando si alguna ayuda de Estados Unidos proporcionada a El Salvador estaba siendo canalizada ilícitamente para beneficiar la MS-13. En la investigación pasada que leímos también desde New York Times, dijeron que estos investigadores de la Fuerza de Tarea Vulcán tenían grandes indicios de que Bukele había usado fondos USAID para beneficiar o para financiar a las pandillas. Esto ellos lo ataban o ellos decían que habían grandes indicios de esto porque esta Fuerza de Tarea Vulcano pidió investigó directamente a Bukele y pidió información no recuerdo yo si era el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pidió una información que no se determinó si se la llegaron a entregar a esta Fuerza de Tarea Vulcano. En un momento dado, un líder de la pandilla ordenó el asesinato de un agente del FBI que trabajaba en el caso de El Salvador para obstaculizar la investigación. El agente y su familia tuvieron que abandonar el país. Los investigadores federales habían comenzado a examinar las actividades del señor Bukele y tomaron medidas para solicitar una revisión de sus registros bancarios, lo que les acabo de mencionar, para examinar una posible apropiación indebida de fondos estadounidenses. Esto es lo de USAID. Según Christopher Musto, miembro del grupo de trabajo en ese momento. ProPublica, no, claro, no fue de New York Times, fue ProPublica quien hizo esa investigación. Reportó previamente algunos aspectos del caso, incluido el enfoque en el señor Bukele. Fue innovador, dijo Musto, sobre la investigación de Vulcán, señalando que algunos agentes arriesgaron sus vidas para ayudar a localizar y detener a los líderes de la MS-13. Pasamos por mucho para hacerlo. Si bien apoya ampliamente la deportación de pandilleros por parte de Trump, Musto dijo que fue sorprendente verlo recibir a Bukele en la Casa Blanca para celebrar su acuerdo. Pues sí, le pareció extraño porque él es uno de los que estaba investigando de cerca el trato de Bukele con las estructuras criminales y la administración Trump desde el 2020 sabía de estos acuerdos y recibe a Bukele, y a eso sumémosle que cuando estaba Trump en campaña profirió unos insultos contra El Salvador y contra Bukele fuertísimos, fuertísimos. Claro, un poco siguiendo la lógica de que estaba en conocimiento de que el gobierno de Bukele ha pactado con las estructuras criminales. Estaba sucio, dijo Musto sobre el presidente salvadoreño. Oigan, él era corrupto y ahora hoy es sentado al lado del presidente en la oficina oval y oye, tiene acceso principal al líder del mundo libre. O sea, para este señor es risible que, como él dice, Bukele es corrupto
y ahora está sentado con el líder principal del mundo libre. ¿Le parece irónico? Claro, aquí hay intereses por parte de la administración Trump. Eh, Miren, cuando las épocas de las dictaduras militares, los estadounidenses las apoyaron. Allá habían otros intereses más allá de los intereses de la democracia, etcétera. Arriba en esta investigación mencionan de que Bukele está sirviendo para darle un respaldo a la política antimigratoria de Donald Trump. En ese sentido, tiene lógica que Trump se haya reunido con Bukele, aún sabiendo que negoció con estructuras criminales. Lo está ayudando a cumplir parte de su política migratoria. Dice Abigail Jackson, una portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que cualquier sugerencia que el presidente Trump no esté erradicando con éxito a las bandas criminales terroristas en Estados Unidos es simplemente estúpida. Ella dijo que la administración estaba agradecida por la asociación del presidente Bukele y el uso de su prisión de máxima seguridad y agregó, no hay mejor lugar para estos delincuentes enfermos e ilegales. Bueno, nos vamos a ir un poco más abajo porque, bueno, ya lo demás hay cosas que nosotros ya sabemos. Y sigue, ¿verdad? Aún no está, dice, aún no está claro cuántos líderes de la MS-13 ha enviado la administración Trump de regreso a El Salvador hasta ahora, o cuántos más planea regresar. Al menos uno de ellos, César López Lario, fue subido a un avión a El Salvador en marzo, con otros migrantes enviados a la prisión de máxima seguridad. El señor López había estado en custodia estadounidense durante menos de un año y estaba a la espera de juicio en Long Island por cargos de conspiración. Bueno, aquí venimos a la parte de Osiris Luna. Veamos, por aquí estaba. Aquí, miren, desmantelar, diezmar, erradicar. Bueno, este es un poco lo que ya vimos. Bueno, aquí vemos a Donald Trump reunido. Bueno, continúa. Permítame. Necesito ver algo acá. Rapidísimo. Bueno, así es un poco esto, ¿verdad? Aquí estoy viendo varios comentarios. Gracias por su comentario. Buenas tardes. Ya donde radica, dice, ¿qué efecto tendrá maldecirse a sí mismo? No perderé la esperanza, dice Elizabeth, en que Bukele termine como Juan Hernández de Honduras, dice. De seguro Juan Orlando ya se, bueno, llegando y dejando su like. No olviden, retrocedí el video y no digan que Luna terminará inocentes. No, no entendí, William Sosa, tu comentario. Bueno, sigamos. Veamos. Bueno, ya nos metemos a esto, ¿verdad? A seguir. Dice, el espasmo de violencia cometida por la MS-13 en Long Island llamó la atención de Trump durante su primer mandato en julio de 2017. Su primer mandato en julio del 2017 pronunció un discurso en Ronkonkoma llamando a los miembros de las pandillas animales y afirmando que la política de la administración era desmantelar, diezmar y erradicar a los grupos, que fue iniciado por inmigrantes centroamericanos en Los Ángeles en los 80. Bueno, al año siguiente, él invitó a la madre de uno de los estudiantes de Vividos del señor Loescher, dice, asistir a su discurso sobre el Estado de la Unión, cantando a los espectadores que las niñas habían sido desvividas por miembros de los miembros de la banda salvaje MS-13. Bueno, este este, estas líneas que están aquí están como ironizando el hecho de que de que Trump se reúna con Bukele, muy a pesar que en la primera administración de Trump condenó totalmente a estas estructuras criminales como la MS-13 y sin embargo, sabiendo desde el 2020 por los diversos reportes que le dieron de que Bukele negoció con las estructuras criminales, negoció con él. Un poco ahí hacen como es ironía en esta parte. Dice que en el 2019 su fiscal general William P. Barr creó una unidad especial dirigida a la MS-13. Se le pidió a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano que persiguiera y procesara no solo a los secuaces de la pandilla en las calles de las ciudades estadounidenses, sino también a los principales líderes en el extranjero.
Bueno, vamos a adelantar un poco esto porque aquí habla acerca de eso. Aquí ya viene, habla del pacto. Miren, al año siguiente el equipo había recibido una gran propina. Bueno, en el 2020 aquí habla del antecedente. Todo esto no lo vamos a saltar porque ya lo leímos la ocasión anterior en esta investigación de ProPublica. Así que pasemos a esto. Miren, aquí ya viene lo de Osiris Luna. Ojo, el pacto dice. Miren, aquí ya viene lo de Osiris Luna. Atentas. Atentas y atentos porque aquí ya viene lo de Osiris Luna. Dice. Dos veces en agosto del 2020, un invitado inusual con un secreto sorprendente visitó la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador. Repito, dos veces en agosto del 2020, un invitado inusual con un secreto sorprendente visitó la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador. Su nombre era Osiris Luna Mesa y era un alto asesor de Bukele que dirigía el sistema penitenciario salvadoreño. Aunque Bukele ha negado durante mucho tiempo tener vínculos corruptos con las pandillas de su país, Luna, es decir, Osiris Luna Mesa, uno de los confidentes más cercanos de Bukele, dijo a diplomáticos estadounidenses que tal pacto existía. Vuelvo a leer por si alguien no lo escuchó bien. Aunque Bukele ha negado durante mucho tiempo tener vínculos corruptos con las pandillas de su país, Luna, es decir, Osiris Luna, uno de los confidentes más cercanos de Bukele, dijo a diplomáticos estadounidenses que tal pacto existía entre el gobierno salvadoreño y la MS-13, según un cable del Departamento de Estado revisado por The Times, confesando su incomodidad por las interacciones de los gobiernos con la pandilla. El 10 de septiembre del 2020 dijo el cable, es decir, cables le llaman a la información que las embajadas mandan que las embajadas mandan a sus países de origen. Dijo el cable que Luna mostró a los funcionarios de la embajada una captura de pantalla de cámara de seguridad de varios hombres enmascarados que ingresaban a una de las prisiones que supervisaba. Uno de los hombres, dijo, era un alto dirigente de la MS-13, buscado por las autoridades salvadoreñas. El señor Luna reconoció que lo había llevado personalmente a las instalaciones para reunirse con algunos de sus colegas encarcelados, aunque negó saber nada sobre sus conversaciones. De esto ya nos habló el Charlie. Si no saben, vayan a las entrevistas que le hizo el Faro al Charlie y el Charlie habla de esas fotos. Continúa. Los funcionarios de la embajada no estaban seguros de qué hacer con la información, según el cable, es decir, según la información que la embajada manda a su país de origen, porque creían que el señor Luna, que tenía una reputación de corrupción, probablemente estaba minimizando su propia participación. Los funcionarios también se mostraron escépticos porque había hecho una gran solicitud. Ojo, repito, esto fue lo que pidió Cyril Luna. Los funcionarios también se mostraron escépticos porque había hecho una gran solicitud. Asilo en los Estados Unidos, con alojamiento de lujo,
a cambio de testificar contra el gobierno de Bukele. El señor Osiris Luna Mesa, según The New York Times, pidió asilo político en los Estados Unidos con alojamiento de lujo a cambio de testificar contra el gobierno de Bukele en el sentido de hablar del pacto del gobierno de Bukele con las estructuras criminales. Lo dice The New York Times. Aún así, gran parte de lo que el señor Luna reveló en la embajada llegó a ser Durham y sus investigadores, aún así gran parte de lo que el señor Luna reveló en la embajada llegó al señor Durham y los investigadores de Vulcán, según 3 personas familiarizadas con el asunto. Luego, poco después de su visita, el medio salvadoreño El Faro publicó una larga investigación describiendo el pacto entre la administración de Bukele y la MS-13. En cuestión de meses, Vulcán emitió su primera acusación significativa contra los más altos líderes de la MS-13. En diciembre del 2020, los fiscales a cargo de 14 hombres, incluidos 10 que formaban parte del cuadro fundador de los fiscales, bueno, aquí la traducción como que está mala, dice los fiscales cargando 14 hombres, incluidos 10 que formaban parte del cuadro fundador de la pandilla, los 12 apóstoles del diablo. La acusación fue revelada el 14 de enero del 2021, menos de una semana antes que asumiera el cargo el sucesor de Trump, es decir, Joe Biden. El documento de acusación reveló, entre otros actos de violencia, que la MS-13 había buscado el desvivimiento de un agente del FBI. El agente había sido asignado a El Salvador como parte de un grupo de trabajo antipandillas que ayudaba a Vulcano a reunir información cuando se produjo el ataque contra él, según 3 personas con conocimiento del caso. A él y su familia tuvieron que sacarlos apresuradamente del país. La acusación también tenía una sección titulada Influencia política en El Salvador, que establecía cómo los líderes de la MS-13 habían ayudado a obtener votos para el partido que gobernaba El Salvador antes de que Bukele se hiciera cargo, a cambio de efectivo y otros beneficios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. La acusación no decía nada sobre el señor Bukele, quien había asumido la presidencia del 2019. El señor Luna, ni sobre las visitas ilícitas a la prisión, solo hubo una referencia tentadora a cómo la MS-13 había seguido negociando con partidos políticos en El Salvador y utilizando su control del nivel de violencia para influir en las acciones del gobierno. Elige nuestras batallas, dice. A medida el trabajo que avanzaba, vamos a ir leyendo más rápido. A medida que avanzaba el trabajo de Vulcán, la administración Biden hizo público lo que sabía sobre la relación entre el gobierno de Bukele y la MS-13. En diciembre del 2021, el Departamento del Tesoro impuso sanciones sobre el señor Luna y otros altos funcionarios salvadoreños, como Carlos Marroquín, después de descubrir que los hombres no solo habían facilitado reuniones en prisión con miembros de la MS-13, después de que el señor Bukele asumiera el cargo en el 2019, sino que también habían participado en ellas. Esas reuniones, según el informe del Tesoro, fueron parte de los esfuerzos del gobierno de Bukele para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas. Durante las negociaciones, los líderes de la MS-13 acordaron dar su apoyo político al partido Nuevas Ideas de Bukele, que finalmente obtuvo una supermayoría de 2/3 en las elecciones legislativas del 2021, y tanto que han acusado a los diputados de la oposición que son
votos de sangre, y los verdaderos votos de sangre son estos insensatos que pactaron con las estructuras criminales. Cumpliendo su parte del trato, dijeron funcionarios estadounidenses, el gobierno de Bukele, ojo, proporcionó a los gángsters dinero y para los detenidos teléfonos móviles y prostitutas. El señor Bukele se burló de las acusaciones, abren comillas. ¿Cómo pueden publicar una mentira tan obvia sin que nadie las cuestione? Cierro comillas. Escribió en una publicación en las redes sociales. Dentro de la administración Biden había una preocupación más amplia por el presidente salvadoreño. 4 funcionarios que se centraron en los asuntos latinoamericanos dijeron que los funcionarios estadounidenses estaban preocupados por las acusaciones de vínculos de Bukele con pandillas salvadoreñas que se remontan a su mandato como alcalde de San Salvador de 2015 a 2018. Pero hubo un debate sobre hasta qué punto denunciarlo en medio de una creciente crisis migratoria, particularmente cuando el presidente tomó medidas que generaron alarma sobre el debido proceso y los derechos humanos en El Salvador. Como lo expresó un exfuncionario de la administración Biden, quería elegir nuestras batallas con el señor Bukele. Aquí lo que te está diciendo es que hay intereses que priman sobre ilegalidades que estén cometiendo o sobre violaciones de derechos humanos que estén cometiendo países que son aliados de Estados Unidos. Dice que en el 2022 un estallido de violencia señaló el colapso de cualquier pacto entre el gobierno de Bukele y los principales líderes de la MS-13. El señor Bukele impuso un estado de emergencia, llevando a la policía, a las fuerzas de seguridad, a llevar a cabo arrestos masivos de decenas de miles de personas acusados de ser pandilleros o colaboradores, muchos de los cuales eran inocentes, dijeron grupos de derechos humanos. A pesar de esto, sus índices de aprobación se dispararon a medida que las tasas de criminalidad se desplomaron. Dice que el gobierno de Bukele había estado desmantelando las unidades de investigación salvadoreñas que habían examinado el pacto del gobierno con las pandillas y ayudado a los investigadores estadounidenses, y también amenazaron a los periodistas del Faro por su trabajo para descubrir sus tratos con las pandillas, dijeron los periodistas. Fiscales y periodistas han huido del país por su propia seguridad. A principios del 2023, el señor Durhan llevó a sus colegas de Vulcán a una nueva fase de sus esfuerzos para derribar la MS-13. Ese febrero el grupo trabajó anunciando el arresto de 3 líderes de pandillas, entre ellos Arévalo, el hombre conocido como Vampiro, quien fue capturado en México y luego enviados a Estados Unidos. Los arrestos se basaron en una extensa segunda acusación contra el señor Arévalo y otros 12 miembros del alto rango de la MS-13 de delitos de narcoterrorismo. Bueno, acá siguen, ¿verdad? Aquí dice, mientras el equipo de Vulcán investigaba su segundo caso, los investigadores encontraron evidencia de que no se trataba solo de unas pocas manzanas podridas de la administración Bukele, que trabajaba con la MS-13. Había vínculos con la pandilla en el nivel más alto del gobierno, dijo un exfuncionario con conocimiento de la investigación. Aquí sigue haciendo hincapié en lo que mencionábamos más arriba. Se sospecha que Marroquín, un colaborador cercano de Bukele, canalizaba recursos de Estados Unidos a la MS-13, Agencia para el Desarrollo Internacional, es decir, canalizaba los recursos para la Agencia para el Desarrollo Internacional, que fueron coordinadas sobre el terreno por un programa de ayuda salvadoreño que él dirigía llamado Tejido Social. Aquí está diciendo que Tejido Social usaba fondos de USAID para financiar a las pandillas. Según 3 personas familiarizadas con el caso, se cree que la ayuda que financió
centros comunitarios equipados con bibliotecas, computadoras y otros servicios, se dirigió a los vecindarios de la MS-13 como incentivos para que los líderes de las pandillas cooperaran. El gobierno salvadoreño también parecía estar desviando directamente la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a las pandillas. Un alto funcionario salvadoreño expuso el plan en una presentación a los investigadores de Vulcán en una reunión en Washington. Ojo, un alto funcionario salvadoreño expuso el plan en una presentación a los investigadores de Vulcán en una reunión en Washington en la primavera del 2021. Según el señor Musto, uno de los primeros miembros del grupo de trabajo. Si bien la mayor parte de los fondos de Estados Unidos se destinaron a proyectos reales, parte de ese dinero también pagaría a los miembros de la pandilla. Fue en esa época que el equipo de Vulcán le pidió al Departamento del Tesoro que revisara las cuentas bancarias de los principales funcionarios salvadoreños, incluido el señor Bukele, como parte del esfuerzo por rastrear los fondos de los Estados Unidos, según el señor Musto. Es decir, que aquí habían indicios fuertes de que se estaba desviando fondos de la USAID o parte de esos fondos a las estructuras criminales. Eh, Dice, los fiscales estadounidenses ocasionalmente investigan a jefes de estados extranjeros, pero es raro presentar un caso contra un líder en funciones, lo que puede tener importantes consecuencias diplomáticas. El señor Musto, quien dejó el grupo de trabajo a finales del 2021, dijo que no sabía qué surgió de la solicitud. Esto lo dice ProPublica. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios. Tan pronto como los funcionarios del Tesoro impusieron sanciones a Marroquín a finales del 2021, USAID puso fin a su relación con Tejido Social, según 5 exfuncionarios estadounidenses.